buenas. Bueno, yo empecé en esto de lo social hace ya muchos años por una cuestión duramente personal. ¿Por qué digo duramente? Bueno, la mayoría de la gente que trabaja en los servicios sociales lo hace porque tienen vocación para ello, porque quieren mejorar las condiciones de vida de otras personas o porque quieren luchar contra las injusticias sociales y se preparan para ello. Estudian, van a la universidad, estudian trabajo social, educación social, integración social. Hay diferentes profesiones en este ámbito. En mi caso, pues fue algo diferente. Fue por una cuestión pues, muy personal y bastante dura. Cuando tenía 15 o 16 años, eran los años 80, aquí en el País Vasco teníamos una crisis tan brutal como la actual. Era una crisis diferente, era una crisis industrial. Los que sois más mayores la habréis visto, fue la famosa reconversión industrial. Y pues, eran unos años con unas tasas de paro también juvenil tan altas como las actuales. Y a la vez, como os comentaba, con 15 y 16 años me encontré con una oferta amplísima de drogas en las calles del País Vasco. Yo y otros como yo de mi generación, pues entramos en este mundo sin información, sin saber lo que nos íbamos a encontrar. Los hippies de años anteriores se habían hecho ejecutivos o se habían ido a meditar a la India y aquí pues muchos jóvenes vascos lo que hacíamos era saltar en los conciertos con el punk más radical, ¿no? Hay muchas teorías de por qué llegó de forma tan brutal, en concreto la heroína, a las calles vascas. Hay alguna gente que dicen que había una cierta tolerancia por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de que la heroína sirviera para adormecer a la juventud vasca. Yo, sinceramente, creo que esto no es así, ¿eh? Sí que en los años 80, en concreto en España, en el Estado español, la heroína llegó tanto a Galicia como a Asturias, como a Madrid, como a Baleares, y también llegó aquí a las calles del País Vasco. Sí que hubo momentos en que, en concreto aquí en Vitoria, estábamos 500 jóvenes consumiendo de forma diaria drogas y sobre todo drogas inyectadas, en concreto la heroína. En una ciudad pequeña como Vitoria, el decir esto de 500 jóvenes con estos problemas suponía muchas cosas. Suponía problemas de seguridad ciudadana, porque evidentemente todos los que andábamos esto necesitábamos nuestras dosis, generalmente había muchísimos robos, pequeños robos, pero había pues, muchísima delincuencia, había traficantes. Sí que y esto también suponía muchísimo sufrimiento, ¿eh? En esto de las drogas, las familias pues tuvieron que sufrir muchísimo, porque es que de verdad éramos muchísimos jóvenes los que teníamos este problema y esto provocaba muchísimo sufrimiento. También provocaba muchísimos ingresos hospitalarios y que fueron años muy duros. Bueno, pues a los 19 años fue mi primera desintoxicación. Mi familia me ingresó en la planta de psiquiatría del hospital. No sería la última, ¿eh? A lo largo de los años pasaría por toda la gama de tratamientos para solucionar los problemas de adicción que tenía. A los 28, veis que doy un salto desde los 19 a los 28, bueno, pues es que de los 19 a los 28 no hice más que drogarme, estaba entre nubes tóxicas. Pero bueno, a los 28, después de mi último programa de tratamiento, me encontré con que aparte de dejar las drogas, el dejar las drogas era un problema, pero sobre todo también tenía que rehacer mi vida. No conocía a nadie fuera de este ámbito, fuera del ámbito de las toxicomanías, fuera del ámbito de las drogas y también fuera del ámbito delincuencial. No conocía más que putas, ladrones, pues este tipo de gente. Bueno, pues con estos años, que ya no era un chavalito, mi madre, que en este tema las madres juegan un papel muy importante, me acercó a una asociación que empezaba en aquellos años, que era la Comisión Ciudadana Antisida de Álava. Y lo que hacía la asociación, lo que hacía yo en la asociación era simplemente estar. Como no conocía a nadie, pues iba allí, conocía a algunos de los que estaban allí, que también habían tenido problemas con las drogas, y empecé a estar allí en la asociación. La asociación en estos años poco podía hacer por los afectados por el VIH. La mayoría de ellos se habían infectado por compartir jeringuillas por sus problemas de drogodependencias.
Pero en los primeros años de la infección, el primer caso aparece en el año 1985 en Vitoria, unos años antes había aparecido el primer caso en Bilbao, en el 84 en Barcelona y en el 81 en Estados Unidos. En estos años, los primeros 80 y 90, no existían tratamientos eficaces, solo existía un fármaco, el AZT-Retrovir, algunos igual os suena el nombre, pero que daba igual tomarlo que no tomarlo, la gente se moría. Y además eran gente relativamente jóvenes. Y básicamente lo que hacía la asociación era acompañar a los afectados, estar con los afectados, tocarles y acompañarles en la muerte. Bueno, yo como llevaba un año ya sin tocar las drogas y andaba por allí por la asociación, pues me ofrecieron un puesto de trabajo en el primer centro que se puso aquí en marcha en Vitoria, diferente a los existentes hasta la actualidad. Era para atender a personas que vivían en la calle y me ofrecieron un puesto de trabajo en ese centro. Y dije, bueno, sorpresas de la vida. Tenía que trabajar con la gente con la que había estado en la calle, drogándome, traficando o robando. Bueno, pues el trabajar en este centro sí que supuso para mí un antes y un después. El estar día a día con la gente con la que había estado en la calle y verme como un espejo frente a la exclusión social supuso ya, decir, esto ya no, yo no puedo seguir en esto. A la vez tenía que asumir que tenía un virus, me había infectado unos años antes, un virus además muy cabrón, que además me estaba arrasando conmigo. Y tenía que empezar a asumirlo. La asociación en aquellos años, como os digo, solo podía acompañar en la muerte, pero también reivindicaba que la gente muriera con dignidad, muriera bajo un techo y acompañado y pudiera comer. Las primeras movilizaciones en Vitoria fueron muy potentes. La primera que yo recuerdo fue cuando muchos afectados nos fuimos al cementerio de Vitoria con máscaras y allí nos concentramos. Con máscaras porque nadie se atrevía a poner su cara en este asunto del VIH. Esta sí que fue una movilización muy potente. Al cabo de un tiempo hubo otra movilización, que igual algunos, los más mayores, igual recuerdan, que fue llenar la Plaza de la Virgen Blanca, que es una plaza que está en el centro de Vitoria, llena de cruces, con nombres reales de jóvenes vitorianos que habían muerto por el SIDA. Lo que se reivindicaba, en definitiva, era dignidad para los afectados. También la asociación a la que pertenecía pues, se empezó a extender por otras comunidades el asociacionismo antisida. Y así, pues, en otras comunidades autónomas surgirán comisiones ciudadanas antisida de Palencia, Comisión Ciudadana Antisida de Barcelona, Comisión Antisida de Cataluña. Todos utilizábamos el apellido de la lucha contra el SIDA, el ser antisidas, pero también reivindicábamos los derechos ciudadanos para los afectados y para las afectadas. Bueno, la cosa con el tiempo sí que fue mejorando y yo también empecé a implicarme también en el asunto de forma ya mucho más intensa. Aparte de trabajar en los centros que os he comentado, luego pasé a trabajar en un centro de día, a la vez gran parte de mi tiempo lo dediqué a luchar por los derechos de las personas que viven con VIH. Y a dejar de hablar del VIH en tercera persona. Y empezar a hablar también un poco de mí. Aunque sí que os digo, esto de hablar de que tienes VIH, durante muchísimos años para mí ha sido un problema personal muy potente, me daba muchísima vergüenza y todavía, la verdad, todavía me sigue dando. Bueno, el activismo antisida, pues ya os digo, sí que se extendió por el Estado español y sí que, pues no solo el activismo español o el vasco, sino con otros activistas de otros sitios del mundo, sí que consiguieron presionar a las farmacéuticas y presionar a los gobiernos, sobre todo en una cuestión muy importante, que era el tema de los tratamientos. Así, los tratamientos antisidas se aprobarán muchísimo más rápido que el resto de fármacos, por las presiones que existían de gente que los necesitaban de forma urgente. En el año 96 aparecen ya los primeros tratamientos que empiezan a ser eficaces, aunque luego sus resultados no se verían hasta años posteriores. Y este tema de los tratamientos, el acceso a los tratamientos, también será una de las luchas más potentes del activismo antisida, junto con la lucha contra el estigma
que sufrían los afectados y afectadas. Este tema del estigma es un asunto muy duro de tratar, sobre todo en los primeros años. Se produjeron situaciones muy duras. Hubo movilizaciones en ciertas guarderías del País Vasco porque acudían niños que su padre eran toxicómanos y a ver si iban a tener sida y a ver si iban a infectar a mi niño. O se echaban a afectados de sus casas por el miedo al contagio. O en los ingresos hospitalarios a los afectados por el VIH se les servía la comida en cubiertos desechables. O en todos los volantes médicos, todos los papeles con los que acudíamos los afectados en el ámbito sanitario, nos ponían un punto rojo de 1 centímetro en todos los volantes, que a nosotros nos parecía un punto que tenía este tamaño, de lo que de verdad suponía para los afectados el ir con un punto rojo en toda nuestra documentación sanitaria. La lucha contra estas cosas, contra la discriminación de los afectados y el acceso a los tratamientos serán pues, una de las peleas importantes. También la reivindicación de que tienen que existir recursos educativos y recursos para hacer prevención, para evitar la expansión de la enfermedad. El tema de los tratamientos, como os he dicho, en el 96 aparecen nuevas familias de fármacos que sí que con el tiempo conseguirán convertir al VIH en una enfermedad crónica. Pero nos encontraremos con un paradigma brutal también, que es que en el año 2000 solo el 14% de los afectados en el mundo tienen acceso a estos tratamientos de alta eficacia. Eso en el año 2000 solo el 14%. Bueno, pues hoy estamos en el 2015, ahora mismo el 40% de los afectados en el mundo tienen acceso a estos tratamientos. ONUSIDA dice que esto es un éxito, pero bueno, yo lo pongo entre comillas, lo de éxito. Solo el 40% de los afectados en el mundo ahora mismo tienen acceso a los tratamientos de alta eficacia. Bueno, pues con todas estas cosas, el activismo antisida, el vasco y el español también, que han sido similares, pues empezó a ser muy cañero. Aunque también pues el VIH pues, nos enfrentó a otras realidades también complicadas. Y también las asociaciones antisida empezamos a trabajar en campos también que no tenían que ver específicamente con el VIH. Hace 20 años existían en el Estado español 30.000 presos y el 20% tenían VIH. Ahora también la cosa ha cambiado. Ahora hay 60.000 presos y entre el 5 y el 7% de los presos tienen VIH. Pero sí que esta realidad del VIH hace 20 años sí que acercó a las asociaciones antisida a las prisiones y pusieron en marcha los primeros recursos de acogida para presos. También el VIH tuvo mucha cercanía con el ámbito de la prostitución y también será un campo de acción para el activismo antisida, el reivindicar los derechos de las personas que ejercen esta actividad. También el VIH ha tenido otras facetas importantes, sobre todo en el ámbito educativo. Y el VIH ha cambiado muchas cosas en nuestra vida, aunque pensemos que esto no va conmigo, esto tal, bueno, esto tal. Bueno, pues el VIH, desde que aparece el VIH han cambiado muchas cosas en nuestra manera de entender la vida. Ahora nadie puede entender que un joven no reciba una adecuada educación sexual en los centros escolares. Desde que aparece el VIH esto es algo generalizado y que todo el mundo entiende que los jóvenes tienen que tener una adecuada educación sexual. Nadie puede entender que el abordaje de las drogodependencias no se haga desde los recursos de baja exigencia, que existan también programas educativos con el tema de las drogas. El VIH sí que hará que el abordaje de los toxicómanos, el abordaje de las toxicomanías sea abordado desde el ámbito sanitario como una enfermedad. Y esto sí que hará también que lleguen los nuevos tratamientos para las adicciones también a nuestro entorno. Bueno, ¿y para qué os he contado todo esto? Bueno, pues en definitiva, pues para que reflexionemos y asumamos que el éxito y el fracaso, el arriba o abajo, son vicisitudes no inamovibles. Hoy puedes vivir en la calle
y mañana puedes presidir la organización que te ayudó o presidir el Consejo Social de la ciudad, como fue en mi caso, pero también tenemos que entender que se puede producir al revés. A la tarde oiremos algunas ponencias de gente que han tenido éxito en la vida, pero también tenemos que estar preparados también para los posibles fracasos, porque si no, la vida nos va a enfrentar de forma cruel a asumir que en la vida nos van a pasar cosas y cosas que nos pueden afectar muy mucho. Bueno, y para acabar, os animo a luchar contra las injusticias sociales. Os animo a dejaros inocular por el virus del activismo. En mi opinión, la justicia social creo que está en cuestión. Hemos llegado al siglo XXI con una ignorancia de todos los errores del siglo pasado. Yo pongo en duda que de las lecciones del SIDA hayamos aprendido algo. Ahora, hace un momento, hablando con un par de voluntarias en la entrada mientras me fumaba un cigarro, comentábamos que en Cantabria, en una provincia muy cercana a nosotros, el otro día, un chico con VIH que tenía una hemorragia nasal en la calle, se le ocurrió entrar en una tienda y evidentemente pues manchó el suelo de sangre. Pues bueno, pues se creó una alarma en Cantabria, llamaron a los bomberos y incineraron la mitad del mobiliario de la tienda. Bueno, pues son situaciones que se siguen produciendo. El otro día también un turista inglés que iba a Australia se le denegó la entrada porque no mintió en su visado y dijo que sí que tenía VIH. Pero bueno, os animo a involucraros en estos asuntos, a involucraros frente a las desigualdades. Tenemos que entender que el que lucha por los derechos de un colectivo, aunque sea pequeñito, hay asociaciones que defienden los derechos de colectivos muy pequeños, pero tenemos que entender que el que lucha por los derechos de ese grupito pequeño, en el fondo está luchando por nuestros derechos. Sí que es verdad que en esto de la lucha contra las injusticias no cabe el individualismo. Hay que juntarse con otros. Esto es así. Pero sí que es verdad que no hacen falta grandes estructuras o grandes organizaciones, porque los grandes cambios que se han producido en el mundo los han puesto en marcha, los han impulsado un grupo pequeñito de personas, de ciudadanos y de ciudadanas motivados, y todos los grandes cambios sociales que se han producido en el mundo siempre se han hecho así, por un grupo pequeño y motivado de ciudadanos y de ciudadanas. Y con esta frase, que no es mía, que es una traducción libre de Margaret Mead, pues acabo mi intervención.